¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una entrega más de este Chester de Círculo Rojo. Ya sabéis, este sillón mítico donde entrevistamos a gente con cosas muy interesantes que contar, historias que nos llegan, la mayoría de veces escritores. Y hoy me acompaña uno de ellos, Enrique Rivero, que tiene un libro muy especial. Iba a decir raro, pero en el buen sentido de la palabra. Así que mejor que nos lo cuente él. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido Gracias. a nuestra casa. Y te agradezco, aprovecho para agradecerte la confianza en Círculo Rojo y que hayas editado este libro. Espero que te hayas sentido arropado y en buenas manos y, pues sí, y a gusto. Siempre me ayudaron y me atendieron y sobre todo recuerdo la fase de corrección que una señora muy amable, no recuerdo el nombre ya, pues me hizo muchas sugerencias y muchas correcciones. Muy bien. Sí, al final intentamos cuidar hasta el máximo detalle. Sí. Y creo que ha quedado un libro estupendo. Antes decía lo de raro, porque raro pero en cuanto a especial. Bueno, sí, es un poco diferente. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en el misterio de los relatos anónimos? Bueno, es una colección de relatos. Entonces, hay 7 relatos y un relato más largo que contiene a Exacto. los 7. Que son 7 relatos que se presentan de una forma muy especial. Sí, porque el pretexto es que se desarrolla en un pueblo manchego, Sí. porque yo nací en un pueblo manchego, soy manchego, orgullosamente, y en ese pueblo manchego empiezan a aparecer unos relatos anónimos que se envían por correspondencia, una hoja a la semana a distintos destinatarios. Y entonces hay unos habitantes del pueblo que son aficionados a las novelas policíacas y que empiezan a investigar a ver quién es el que está mandando los relatos. Y al final lo encuentran. Sí, sí. Háblame, por ejemplo, de Sebas, que es un personaje... A mí me llama mucho la atención. Sebas. Bueno, esto es... el relato principal, sí, que es el de los investigadores, exacto, es una imagen, por una parte, un homenaje, por una parte al Quijote y por otra parte a los detectives, de nuestras novelas de detectives. Claro, de los de Agatha Christie, los de Sherlock Holmes. Exactamente. Es un libro que evoca mucho a eso. Creo que es uno de los grandes atractivos. Sebas es un trasunto de Sherlock Holmes. Sí, sí. Y hay también un trasunto de Watson, el ayudante de Sherlock Holmes. Por supuesto. Además, creo que hay mucho simbolismo entre los dos, incluso, ¿no? Como... Sí. Incluso, digamos que la personalidad de ellos, porque Sebas intenta imitar a su héroe, que es Sherlock Holmes, y entonces lo imita en detalles. Por ejemplo, se compra una gorra de cuadros y en vez de tocar el violín, toca una flauta o no sé qué. O sea, es un imitador de... es un homenaje también a Cervantes, porque, digamos, el autor de los... o la enfermedad de Sherlock Holmes, de Sebas, en la historia, es que él está un poco trastornado mentalmente por el exceso de lecturas de novelas detectivescas, como le ocurría Don Quijote, trastornado por el exceso de lecturas de caballerías, que eran en su época, ahora son detectives. Yo he notado en el libro un poco incluso de crítica social, ¿no? Sí, lo hay. Quiero que me hables de eso. Bueno, yo qué sé, tendría que repasarlo en el libro. No, pero que aprovechas para... incluso a veces en tono jocoso o... Sí, son 7 relatos. Sí. Y el relato principal de Sherlock Holmes, de Sebas y Baldo, que es Watson, totalmente trasladado, Baldo. Y entonces, dentro de esa historia principal hay 7 relatos. Esos 7 relatos son independientes unos de otros, pero sí contienen crítica social y, qué sé yo, por ejemplo, recuerdo uno que habla de una, no recuerdo cómo se llamaba, Mater Femina, creo que se llama. Y es que hacía mucho que los escribí. Y desarrolla una idea extrema de una mujer que desprecia a los hombres y tal, siguiendo las corrientes modernas,
Y critica eso, claro. Y critica más cosas, sí. Hay mucha crítica. Y también hay mucho humor. Mucho humor, sí. Eso es muy importante. Por eso decía antes que un libro es muy difícil de definir. Sí. Cada relato es un enfoque diferente de muchas cosas. Claro. Hay uno, por ejemplo, que se llama La Profecía, que es un enfoque diferente de lo que cuenta el Génesis. Claro. Y presenta que la historia de Adán y Eva del Génesis no es una historia ya pasada, sino una profecía de lo que va a ocurrir. De lo que va a ocurrir. Eso es lo que dice el cuento. Bueno, no sé, puede ser discutible. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Pues el origen es un Porque poco... creo que el origen también es interesante, ¿verdad? Sí, sí, también es interesante. El origen de todo esto está en un viaje turístico que hicimos en un grupo de personas, en un autobús por Turquía. Entonces allí había una pasajera que coincidíamos algunas veces y tal, y yo le contaba cosas. Y entonces un día me dijo, oye, esas cosas que me cuentas, ¿por qué no las escribes? Y yo pues nunca había pensado escribirlas. Pero luego al volver a casa dije, hombre, pues la voy a escribir. Una de las historias que le conté. Y después dije, bueno, pues podría escribir otras cuantas. Y después dije, bueno, podría escribir una historia un poco más larga para contener estas 7 dentro, que es la historia principal, del relato principal. Sí. Y bueno, lo fui construyendo así sobre la marcha. No hubo un plan. No hubo una preconcebido, planificación ni. Nada. Fue una aglomeración de acontecimientos. Y luego además también hice con los relatos primeros que escribí, que fueron 7, los mandé haciendo lo que dice el libro. Los mandé a unos amigos. Ah, ¿sí? Sí, ¿Hiciste a unos eso? amigos y se los mandé una hoja a la semana con una carta anónima. Por eso el misterio de los relatos anónimos. ¿Y cómo reaccionaron? Pues de forma curiosa, algunos, bueno, bien. Además, procuramos porque mi señora y yo ya estaba en el secreto, ¿no? Cómplice. Cómplice, completamente. Entonces, a veces cuando nos veíamos con los amigos, decíamos, oye, yo decía, estoy recibiendo unas cartas raras que me hablan de una historia y tal. Y los dos, sí, yo también recibo. Y bueno, hubo reacciones diferentes. Hubo, por ejemplo, uno de nuestros amigos, una hija suya, les dijo, oye, estas historias es un tío que está loco, porque me manda unas cosas aquí. Pero el caso es que lo que dice es coherente, no parece loco del todo. Y otro, pues no quería hablar de eso, porque era un amigo que tenía fortuna y era temeroso de recibir unos anónimos. Claro. No le gustaba Estaba recibir preocupado. anónimos, Sí, sí. porque significaba que alguien le conocía, Sí, sí, sí. que sabía sus señas, y entonces eso le tenía un poco mosca. Y en fin, hubo reacciones diferentes. ¿Y cuando le desvela el secreto? Pues al final, ya la última carta, el último envío, les envié una carta explicando que era yo. Y entonces los reunimos a todos. Mi señora, que es buena cocinera y muy amable, nos reunimos con todos en casa un día y les expliqué el asunto. Y a comer. Y entonces todos quisieron conocer el relato que le había enviado a los otros. Ah. Entonces los junté todos, Sí, sí. con una fotocopia y tal, y les di un ejemplar. Después, más tarde, pensé, lo podría poner en forma de libro y recurrí a Círculo Rojo. Entonces, te lo has pasado muy bien, no solo escribiéndolo, sino... Sí. Efectivamente. Disfruté escribiéndolos y disfruté luego con la broma esta del envío anónimo y de todo esto, ¿no? Y ahora que está el libro publicado, ¿qué te cuentan los lectores? ¿Qué te llega? Bueno, nada, que les gusta, que está bien y que se lo pasan bien leyéndolo y que se divierten, porque las historias son muy diferentes. Sí. Y la aventura, porque al final esto es una aventura posterior a escribirlo, ¿cómo la estás llevando? Lo de pues, tener el libro en tus manos, tener que difundirlo, tener que... Bueno, pues yo no me dedico a esto fundamentalmente, Claro. Entonces de vez en cuando le hago caso y hago alguna actividad como esta, por ejemplo, y alguna presentación que voy a hacer en el ayuntamiento de mi ciudad, iba a decir pueblo, pero
es una ciudad ya, que es Majadahonda, en Madrid. Claro. Y bueno, y nada más, no dedico mucho más esfuerzo a esto. No le dedicas mucho esfuerzo, pero te está dando alegría, supongo. Sí, no, me he divertido mucho en el trayecto, haciendo la broma esta, escribiendo los relatos, porque fueron surgiendo de una manera cada uno por un lado diferente y al final tuve que hacer un relato para contenerlos todos, claro, que lo uniera que es el todo. principal. Y entonces me divertí haciendo todo eso, fue divertido. Sí. ¿Tú has leído mucho de este tipo de libros? Digo, de Sherlock Holmes, de... Sí, yo de joven leí mucho, todos los detectives los leí, todos. Entonces un poco Sebas tiene algo de ti, ¿o no? No, creo que no. Aunque es verdad que son manchegos en un pueblo. Eso sí. Y bueno, algunas cosas, por ejemplo, la descripción de la casa donde vive Sebas y del pueblo, eso sí. Sí te has basado son en... recuerdos de mi infancia, ¿no? Pero bueno, Sebas no tiene nada que ver, ¿no? Y además está el compañero, Baldo, Claro. que tiene todavía menos que ver. Sí. Es un contrapunto muy interesante en el libro. Sí. Es un homenaje al Quijote, Sí. porque es como un trasunto del Quijote, porque en el Quijote Alonso Quijano se vuelve pierde un poco Claro, la razón. obsesionado con esas novelas de caballería. Claro, obsesionado con eso. Y aquí el protagonista, Sebas, también se dispersa un poco y pierde un poco la cabeza. Es que de pronto se ve protagonista de su propia historia. Sí. Y además se lo toman muy en serio con su amigo Baldo, que es como Sancho en el Quijote, ¿no? Es un homenaje al Quijote y una forma diferente de ver el Quijote, en cierto modo. Sí. ¿Habrá más libros tuyos? Creo que no. Porque aunque me he divertido haciéndolo, también es un esfuerzo. Sí. Al final. Totalmente. Mucha gente no sabe lo que hay detrás. De Sí. horas de escribir, de repasar, Claro. de... Corregir, volver a retocar algo. Sí. Porque Además que un proceso que parece que nunca acaba, ¿no? Porque siempre vas encontrando... Efectivamente, es así, porque yo escribo algo y digo, bueno, ya está bien y tal, y lo dejo. Al día siguiente lo cojo, lo releo y empiezo a ver cosas que no están claras, que no están bien explicadas y que se le puede añadir algo, quitar algo, y así me paso varios días. Sí. Eso por cada relato, por cada historia. No, y que seguramente si lo lees ahora te vuelves a encontrar algo que Pues dices, bueno, esto lo hubiera seguramente, hecho de tal forma, Seguramente. de la otra. A mí me ha parecido, tengo que elogiarte también, en los diálogos. Me parece muy ingenioso, muy ligero, sugerente. Sobre todo ocurre eso, los diálogos, ocurre en el relato principal, Sí, con los protagonistas, Sebas y Baldo. Porque tienen que hablar y interactuar ellos, claro. Y son tan diferentes los dos Y son diferentes. que dan pie a situaciones. O sea, el libro subraya eso de la diferencia, ¿no? Pero es curioso porque también subraya el libro como pudo ocurrir entre don Alonso Quijano y Sancho. Pudo ocurrir que en el fondo se admiran y se respetan. Y uno contagia al otro. Claro. La inteligencia y la cultura de don Alonso Quijano se transmite un poquito a Sancho, que acaba corrigiendo un poco sus cosas. Pero aquí en el libro se establece, en los diálogos se establece la diferencia de cultura entre uno y otro. Exacto. Y la forma de hablar entre uno y otro. Que yo cuando te decía antes lo de la crítica social, también veo un poco eso, ¿no? Como un reflejo de la sociedad actual. Ellos dos, tan diferentes y condenados a entenderse. Sí, pero además son amigos entrañables y los dos se respetan y se admiran de forma distinta. Hay alguna frase de Sebas en que Baldo se acusa a sí mismo de que es un poco inculto y tal, y Sebas le defiende, no digas eso, no eres inculto, tú tienes tu cultura y yo tengo la mía, allá cada uno que se exprese como quiera y como pueda, el caso es que se entienda y que... En fin. Pues yo creo que, Enrique, que ese entusiasmo que le has puesto al libro y que te lo has pasado genial, y además que se te nota en la entrevista, creo que se transmite perfectamente. Pues me alegro de eso. Sí.
Y estoy convencido de que habrá mucha gente que se acerque después de ver esta entrevista, se acerque al libro y os prometo que os lo vaya a pasar genial. Eso espero, porque entre los relatos incluidos ahí, aparte del principal, los hay algunos completamente humorísticos. Sí, sí, sí. Hay uno que es El pie de Aquiles, que es una historia que, bueno, es Sí. graciosa, creo yo. Y varios así. Y luego hay otros, por ejemplo, La profecía es un enfoque un poco raro Sí. del Génesis, ¿no? Porque interpreta que, creo que ya lo he dicho antes, Sí. pero bueno, interpreta que la historia del Génesis no es una cosa pasada, Sino que está por venir. una profecía de lo que está ocurriendo ahora y está viniendo ahora. Por ejemplo, en la historia del Génesis, Eva es la que ofrece la manzana a Claro. Adán y le hace caer. Y ahora, con este movimiento feminista y tal, pues también está ocurriendo algo parecido. O sea, están ocurriendo cosas que el hombre se deja llevar y ahora el hombre es el culpable, en fin. Crítica social. Sí, exacto. Pues Enrique, ha sido un placer tenerte aquí en esta, Pues muy bien, en también esta para entrevista. Me lo he pasado muy bien como leyendo el libro y como nuestros espectadores se lo van a pasar de bien si se animan a que seguro que sí. Bueno, Así que te deseo me lo alegro. mejor y me ha encantado conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias.